Bueno, colegas, bienvenidos a la unidad 2 de la semana 0. Estamos en nuestro curso de microelectrónica. Bueno, lo importante esta semana es que vamos a terminar de concluir los conceptos básicos de electrónica. Y para concluir esto vamos a estar mirando lo que es corriente DC y corriente AC. No vamos a profundizar mucho porque ya la mayoría tienen conceptos básicos de electrónica. La corriente AC la encontramos en los tomacorrientes de la luz, la encontramos en los postes que encontramos en la calle, en esas cuerdas que vemos ahí en los postes de la luz del alumbrado público. Encontramos corriente alterna. Acá podemos decir que en el tomacorriente llegan 110 voltios de corriente AC. Esto es importante conocerlo porque vamos a mirar mucho lo que son esas escalas en el multímetro. La corriente directa la encontramos en las baterías. Más que todo nosotros la encontramos en baterías. Por ejemplo, esta batería dice menos y acá dice más, o sea que dice 9 voltios. Eso es corriente directa o AC. Acá dice 3.7 voltios y tiene un símbolo que es una rayita y unos punticos y dice 3.7 voltios y dice 1600 miliamperios. Eso de miliamperaje ya lo habíamos visto en el video número 1. Este es el video 2 de la semana 0. Y si lo vamos a ver acá en el multímetro nos indica también la corriente alterna, nos la representa con una escala en una onda sinusoidal, y la corriente alterna, y la corriente DC nos la presenta con la rayita y los punticos debajo. Vamos a manejar esas escalas de corriente alterna y corriente directa. La corriente directa la podemos medir en las baterías. Un ejemplo de corriente directa sería esta batería. Vamos a estar midiendo que esta batería nos está marcando acá. Vamos a poner las puntas bien sobre la batería y nos dice que tiene 2.9 voltios. Está un poquito descargada. No, espere que la teníamos en la escala que no era. Nos dice que tiene 3.8 voltios, entonces la batería tiene la carga suficiente. Vamos a ver esta batería que es de 9 voltios, la que tenemos acá, y miramos qué voltaje tiene dicha batería. Dice que tiene 8.8 voltios. Es la batería de 9 voltios, ya está un poquito bajita, pero todavía tiene buena carga. Las dudas y preguntas que queden acerca de estos videos las vamos a estar despejando en la videoconferencia. Entonces espero que estos videos sean aclarados pronto en la videoconferencia que vamos a tener. Corriente alterna y corriente directa. La mayoría de placas que vamos a trabajar en los videos, la mayoría de equipos trabajan ya con corriente directa. La corriente alterna solo la necesitamos que llegue a los terminales donde vamos a conectar los cargadores, las fuentes, el microscopio y todas las herramientas que vamos a estar utilizando. Pero en sí la corriente que vamos a estar manejando, las vamos a estar mirando es ya corriente directa, lo que más manejamos. Bueno, colegas, hay tipos de energía también, y una que vamos a estar mirando es la energía estática. La energía estática, para eso utilizamos unas manillas que se llaman manillas antiestáticas. Las ponemos porque la energía que tienen las manos pueden llegar a dañar algún elemento
si estamos cargados de energía estática. ¿Qué es energía estática? Es aquella energía que está quieta y acumulada, pero con frotar algo se activa y puede llegar. La energía que tenemos en nuestras manos, hay veces la estática que recogemos muchas veces de estar pegados en el computador por bastante tiempo, pueden llegar a producir daños en algún integrado de esto. Entonces para eso es importante utilizar manilla antiestática. También hay unos tapetes antiestáticos y utilizar las debidas medidas previas para no llegar a quemar un equipo con solo destaparlo, que eso puede llegar a suceder dependiendo de la cantidad de estática que esté manejando su cuerpo. Vamos a estar mirando unos tipos de circuito y hablábamos de un circuito que se llama serie, que está ahí en el módulo. Vamos a poner acá un voltaje de 9 voltios, acá una alimentación de 9 voltios y vamos a ir haciendo un circuito en serie, donde vamos a hacer, aquí está el simbolito de la resistencia, este serruchito que vemos acá. Eso lo vamos a estar viendo más adelante cuando estemos viendo componentes electrónicos uno por uno. Entonces decimos que R1, R2 y este le vamos a colocar R3, es la posición que tiene la resistencia en ese plano. No quiere decir que esa resistencia sea de 1 ohmio, de 2 ohmios o de 3 ohmios, sino que es la posición que aparece en el plano. Entonces tenemos este circuito alimentado con 9 voltios y tenemos una resistencia que es R1, R2 y R3. Entonces vamos a suponer que hubo un corto y R1 se dañó. ¿Qué pasaría con este circuito? Al dañarse R1, el circuito deja de pasar la energía, porque la energía, digamos que esta es la parte positiva de la batería, esta es la parte negativa. La energía llega hasta acá, el flujo de electrones llega hasta acá, y acá como no hay paso porque la resistencia llegó y se quemó, entonces los electrones no van a poder hacer su ciclo no van a poder continuar con su recorrido. Así igual si la R2 se daña, pues los electrones correrían aquí por R1, pero acá no habría paso para R3. Y igual sucede acá, no habría cierre de circuito si la resistencia R3 llega a dañarse. Entonces, cosas para analizar en un circuito serie es que las resistencias, si una resistencia llega a fallar, no va a haber paso en el resto del circuito. Suele suceder mucho en las instalaciones navideñas, que normalmente vienen en serie, y cuando un bombillito se quema, pues toda la serie fallaba. Bueno, vamos a ver entonces el otro circuito, que es el circuito paralelo. Vamos también a alimentarlo acá con 9 voltios, con una batería de 9 voltios, y vamos a estar alimentando ese circuito de la siguiente manera: R1, R2 y R3. Si R3 falla, los electrones seguirían su ciclo por R1 y seguirían su ciclo por R2. O sea, el circuito, aunque no vaya a trabajar en óptimas condiciones, seguiría trabajando la otra parte del circuito. Igual pasaría si R2 fallara, el resto del circuito se quedaría fluyendo los electrones. Igual pasaría si R3, si R1 falla, los demás parte del circuito seguiría funcionando. Entonces, cuando ahí van sacando conclusiones de qué sucede, eso pasa como en una casa, todo está en paralelo. Entonces se quema un bombillo, los demás bombillos siguieron funcionando. Se quemó el bombillo, pero acá puedo conectar en este tomacorriente mi aparato, porque mi televisor o el aparato que quiera conectar ahí, porque al quemarse el bombillo no interrumpe el resto del circuito. Sería un ejemplo de circuito en paralelo.
Bueno, pasamos a los otros temas a tocar de electrónica básica. Tenemos la famosa ley de Ohm, que la tenemos ahí, y tenemos B, que lo habíamos visto, que es de voltaje, y de intensidad, y R de resistencia. Entonces tenemos voltaje, intensidad y resistencia. Entonces podemos determinar que voltaje es igual a intensidad por resistencia, que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, y intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces de ese triangulito que tenemos ahí sacamos esas tres reglas matemáticas. No vamos a profundizar mucho en eso, pero quiero que lo tengan en cuenta y al ver el video lo recuerden. Entonces si tenemos este circuito alimentado con 9 voltios, y 2 amperios, 9 voltios y 2 amperios, ¿de qué valor sería la resistencia? Entonces, si es de 9 voltios y 2 amperios el circuito que tenemos ahí, entonces tendríamos que decir que resistencia es igual al voltaje, que son 9 voltios dividido en 2 amperios. Entonces si yo tomo acá la calculadora, y esos 9 voltios los dividimos en los 2 amperios, da igual a 4.5. entonces podemos decir que la resistencia que lleva este circuito es de 4.5 ohmios. Entonces si hay un circuito con una resistencia quemada, podemos a través de estas reglas sacar un valor equivalente a la resistencia que llevaba ahí el circuito. Si teníamos que este circuito trabajaba con una batería de 2 amperios y 9 voltios, un ejemplo, y al tener esos dos datos ya podemos determinar que la resistencia es de 4.5 ohmios. Entonces este tema igual pasa cuando no tenemos el voltaje, pero tenemos el amperaje y tenemos el valor de la resistencia. Entonces seguimos aplicando la regla de diferentes maneras. Bueno, colegas, los dejo. Este es el video número 2 de la unidad 0, principios básicos. Dejamos hasta ahí. Espero que este video les haya servido, y en el momento de la videoconferencia vamos a seguir trabajando este tema. Gracias, eso es todo por hoy.